En un paisaje desolado, tres aventureros se enfrentan a un monstruo colosal con forma de gusano. La guerrera rubia, Karotsu, se vuelve hacia su compañero, Tarou, preguntándole si de verdad tiene un método para derrotar a semejante bestia. A su lado, su camarada de pelo oscuro observa con aprensión. Tarou, con la mirada fija en la criatura, reconoce el alto riesgo pero confirma que tiene un plan. Insiste en que deben intentarlo y, si falla, su única opción es huir. La mujer de pelo oscuro asiente en silencio. Su rostro es una máscara de determinación mientras se prepara para actuar, anunciando que es hora de empezar. Sin embargo, su expresión cambia de repente a una de confusión, como si algo estuviera fundamentalmente mal. La escena cambia abruptamente. El aventurero se encuentra en medio de una extraña colección de suministros, bidones y cajas de cartón, que afirma haber adquirido mediante compras por internet. Su rostro se contrae de rabia mientras grita su intención de subyugar a su objetivo. El momento se hace añicos, revelando a un hombre diferente en una oficina, gritando su propio nombre y título, jefe de sección, Kato Tarou. Con una sacudida repentina, Kato Tarou se despierta en su escritorio. La aventura no era más que un sueño. Su superior, un hombre calvo, está de pie junto a él, comentando que ya son las 10 de la noche y que se había preocupado. Un Tarou nervioso solo puede ofrecer una disculpa entre dientes. Suelta un profundo bostezo y anuncia a la oficina ahora vacía que se va. Reflexiona con un suspiro que no puede creer que se haya quedado dormido en mitad del trabajo. Afuera, el perfil de la ciudad brilla contra la oscura extensión de la noche. De camino a casa, Kato Tarou se frota la nuca, sintiendo el profundo agotamiento que se ha apoderado de su cuerpo. Reflexiona que, con más de 40 años, las continuas horas extras se están volviendo insoportables. Finalmente llega a la puerta de su casa y anuncia su regreso a un hogar vacío. Ahora con ropa cómoda de casa, Kato Tarou, de 41 años, come solo en una mesa baja. Vive solo, pasando sus días monótonos como un típico empleado de empresa. Se sienta en el suelo, con el teléfono en la mano. Piensa en cómo sus compañeros le dicen que busque un nuevo amor a su edad, pero no se atreve a hacerlo. Su mirada se posa en la foto de una mujer llamada Kana. Recuerda que desde aquel día se ha dedicado por completo a su empresa, aunque se da cuenta de que no es lo que realmente quiere. Flota en los momentos previos a despertar, con la mente aún anclada en el sueño. La mujer que aparecía en él, reflexiona, era bastante hermosa. El agradable pensamiento se evapora mientras se estira, completamente despierto en su austera habitación. Descarta la fantasía, recordándose a sí mismo que, después de todo, solo era un sueño dentro de otro sueño. Recostado de nuevo en su futón, piensa en el largo día de trabajo que le espera. Con la idea de que mañana será aún más ajetreado, decide que debe dormir. Justo cuando cierra los ojos, una luz brillante destella en la oscuridad, acompañada de un extraño zumbido. Una voz incorpórea resuena, exigiendo saber quién hace ruido en su habitación. Sobresaltado, se incorpora de golpe, preguntándose quién podría estar allí. El mundo se materializa a su alrededor, revelando no su dormitorio, sino un vasto y ornamentado salón. Está sentado en el frío suelo de piedra, rodeado por una multitud de personas vestidas con atuendos regios y desconocidos. Mira con absoluta confusión, preguntándose qué está pasando mientras los espectadores murmuran entre sí, cuestionando si este extranjero es el profetizado, cambiante. Su atención se dirige a un hombre en un trono, el comandante Thunder, que lo mira con abierto desdén. El rey comenta que es un tipo de aspecto poco impresionante y que parece haber envejecido bastante, dudando abiertamente de que este pueda ser realmente el cambiante. Antes de que pueda responder, un soldado da un paso al frente, confirmando que no hay error. Señalando al hombre desconcertado, el soldado declara que él es, de hecho, el cambiante de esta era. Tarou solo puede señalarse a sí mismo, totalmente perdido. Otro hombre, Blastaín, da un paso al frente para explicar. Reconoce la confusión de Tarou y afirma sin rodeos que este es otro mundo. Lo presenta como una tierra comúnmente llamada el Gran Desierto. La explicación continúa con un mapa que muestra que el 80% del mundo está cubierto por desierto. El 20% restante, compuesto por mares y oasis, es el único territorio donde los humanos pueden sobrevivir. Blastaín detalla que la humanidad vive dentro de esta pequeña área habitable. Sin embargo, los desiertos están lejos de estar vacíos, están repletos de criaturas conocidas como monstruos de arena, seres tan resistentes que los dientes humanos comunes ni siquiera pueden arañarlos. La revelación golpea a Tarou con horror y se agarra la garganta, comprendiendo la aterradora naturaleza de este lugar. Mientras se recuperaba de la noticia de los monstruos, un oficial le explicó la historia de su difícil situación. En un momento dado, Dios había proclamado que para superar esta gran dificultad, se le concedería un poder especial a una persona que no fuera de este mundo. Kato Tarou solo pudo murmurar confundido, Dios. El oficial continuó, declarando que para el desarrollo del mundo y para resolver su escasez de agua, habían pasado muchos años preparándose para invocar a esta figura profetizada, el cambiador. Señalando con un dedo decidido, el hombre declaró, y ese eres tú. Tarou le devolvió la mirada, con una expresión mezcla de conmoción e incredulidad, mientras el título de cambiador resonaba en su mente. El oficial le preguntó entonces su nombre. Kato Tarou, respondió automáticamente. El hombre se acarició la barbilla, reflexionando que era un nombre inusual, quizás perteneciente a un noble. Tarou, abrumado, simplemente intentó restar importancia al comentario. Su intento fue interrumpido por una voz aguda y condescendiente. Un joven rey, el mayor Thunder, se burló desde su trono, encontrando risible que alguien con ropas tan raídas pudiera poseer algún poder especial.
La pura intensidad en la mirada del rey hizo que Tarou se estremeciera. El rey declaró que no se dejaría tomar por tonto. Señaló directamente a Tarou, declarándolo inútil para su esfuerzo de guerra. «Quedas desterrado de este país», ordenó. Tarou se quedó helado, completamente aturdido por el repentino decreto. Siguiendo la orden del rey, fue escoltado en silencio por un asistente a lo largo de un largo y ornamentado pasillo del palacio. Tarou caminaba con la cabeza gacha, pensando con ironía que, para ser un supuesto salvador, lo estaban tratando bastante mal. Lo condujeron a una habitación bien amueblada donde le esperaba el oficial de antes, Blastaín. Blastaín le hizo un gesto para que se relajara. Tarou se acercó al gran ventanal y contempló el extenso y extraño paisaje urbano. La realidad finalmente se asentó, estaba de verdad en otro mundo. Dentro de la habitación, el hombre se presentó formalmente. «Soy el barón Neville Blastain, y sirvo a este país como ministro de finanzas». Mientras Tarou repetía el título, el asistente se rió, diciéndole que no había necesidad de tanta formalidad. Blastaín le sirvió una taza de té, comentando sobre su camisa morada. Explicó que el morado es un color noble, y se presume que quienes lo visten son aristócratas. Luego añadió que el nombre de Tarou era notablemente similar al nombre del cambiador que habían invocado, dejando a Tarou reflexionando sobre las implicaciones. Se sentó frente a Blastaín, bebiendo una bebida caliente, y le explicó el resultado de su reunión con el rey. Admitió que no creía tener un apellido, pero tras una breve discusión, el rey había accedido a proporcionarle un apoyo mínimo durante aproximadamente un mes. Continuó, relatando cómo el rey lo declaró inútil y dijo que no quería volver a verle la cara. Tarou no pudo evitar añadir que el rey le pareció bastante grosero. En respuesta, Blastaín dejó su taza con calma. Prometió conseguirle ropa nueva, señalando que sería una molestia andar por ahí con su atuendo actual. Luego, ofreció una perspectiva sobre el rey, explicando que es un perfeccionista que ha estado luchando con las presiones de la sucesión. La explicación del ministro de Finanzas continuó mientras le venía a la mente una imagen del rey, el comandante Thunder. El heredero original al trono era el hermano mayor del rey, pero murió repentinamente, dejando a los nobles con muy poco apoyo para el nuevo monarca. Su hermano había sido un gobernante superior. Ahora, para establecer su propio legado, el comandante Thunder busca desesperadamente a individuos poderosos para demostrar su propia valía. Al oír esto, Tarou tomó un sorbo de su taza, con expresión endurecida. Llegó a la conclusión de que, en opinión del rey, un cambiante como él era simplemente innecesario. Se preguntó con amargura si la recepción habría sido diferente si hubiera sido joven y apuesto. Entonces le preguntó a Blastaín qué sería de él. El ministro le explicó que durante el próximo mes recibiría un entrenamiento básico para sobrevivir y subir su nivel. El término tomó a Tarou por sorpresa, se dio cuenta de que este mundo funcionaba como un videojuego de rol. Blastaín aclaró que, como funcionario civil, no podía entrenar a Tarou él mismo. En su lugar, haría que un soldado del cuartel exterior lo guiara, donde un oficial le daría instrucciones. El cuartel se erigía como una estructura formidable. Se sabe que un cambiante es alguien que posee talento, movimientos especiales y habilidades ajenas a los habitantes de este mundo, un hecho que se ha mantenido para todos los que vinieron antes. Mientras un soldado lo guiaba por el recinto, Tarou se enteró de que el rey no posee un manual del programa de entrenamiento para cambiantes. Según este, debía entrenar en el desierto a las afueras de la capital. Al ver siluetas monstruosas en la distancia, se preguntó si lucharía contra ellas, justo cuando recordó que el oficial al mando no era otro que el comandante Thunder. Se encontró ante un hombre imponente y musculoso con una prominente cicatriz en el ojo. El hombre se declaró el entrenador del cambiador, encargado de la tarea por el rey, y luego sorprendió al recién llegado al presentarse como Kato Tarou. El protagonista se quedó atónito ante la imposible coincidencia. Blastaín señaló que esta era la última misión del entrenador antes de un traslado, expresando dudas sobre el acuerdo. Mientras tanto, el protagonista lamentaba lo absurdo de ser puesto bajo el mando de un subordinado que compartía su mismo nombre, culpando a la negligencia de los superiores. El entrenador se dirigió a Blastaín, explicando que fue destituido de su puesto de mayor simplemente por ser un plebeyo. Afirmó que el ejército se está debilitando precisamente porque hay muy pocos plebeyos capaces de alcanzar dicho rango. Su atención se desvió de nuevo hacia el protagonista con una sonrisa. Admitió que no le importaba la asignación, ya que ser un cazador de bestias de arena era más rentable. Declaró que el entrenamiento comenzaría a la mañana siguiente, pero primero, el protagonista necesitaría ropa adecuada. Mirando su sencillo chándal, el protagonista reconoció el problema, cuestionando en silencio el estado de este nuevo país. Mientras el entrenador hablaba, Blastaín se acercó para susurrarle una advertencia. Le explicó que el atuendo del entrenador no podía usarse sin el permiso explícito del rey. Aunque llevarlo en una habitación privada estaría bien, e incluso se podría vender, obtener el permiso necesario sería un desafío. El protagonista asimiló la información, comprendiendo las sutiles reglas políticas en juego. Con los arreglos iniciales resueltos, el entrenador le ofreció su propia habitación para pasar la noche, prometiendo que le proporcionarían ropa por la mañana. El protagonista y Blastaín se despidieron con un gesto de agradecimiento. Al girarse, el protagonista se percató de un guardia de rostro severo y brazos cruzados que lo miraba fijamente. El intenso escrutinio resultó inquietante. Más tarde esa noche, exhausto, se desplomó en una cama de la habitación que le habían proporcionado.
Recordó la intensidad del guardia, pensando que el noble parecía dispuesto a confiscarle la ropa hasta que se dio cuenta de que se convertiría en un asunto monetario. Fuera de la ventana, el tranquilo pueblo descansaba bajo un cielo nocturno estrellado. Su descanso fue interrumpido cuando el otro tarot entró, trayendo comida. Mientras se incorporaba, el protagonista examinaba un documento que le habían dado, un pago de 20.000.000 en la moneda local, Dolk. Su entrenador se dirigió a él despreocupadamente como Mayor Thunder. Levantó la vista del documento de pago, sorprendido por la inmensa suma. Su entrenador simplemente comentó que era una gran cantidad de dinero. El entrenador dio más detalles, admitiendo que no estaba del todo seguro de su valor, ya que difería del de su tierra natal. Le transmitió que un caballero gana 200.000, mientras que un varón podría obtener 100 millones. Para proporcionar una referencia más clara, afirmó que el salario anual de un soldado raso es de unos 2 millones de Dolk. Al oír esto, el protagonista se dio cuenta de que, después de todo, la escala económica no era tan diferente de la de su propio mundo. Su nuevo entrenador, Kato Tarou, se truena los nudillos con una sonrisa de confianza. Le dice al protagonista que se prepare, ya que las cosas se pondrán serias a partir de mañana. Él expresa su aprensión, pensando que sería un desastre morir durante su primer intento de subir de nivel. Luego pregunta en voz alta si las bestias de arena son monstruos realmente tan aterradores. En respuesta, su entrenador flexiona los brazos, abriéndolos de par en par, y declara que incluso las más débiles miden más de 5 metros de altura. La noticia golpea al protagonista con una repentina oleada de ansiedad. El entrenador le da las buenas noches, diciendo que se verán de nuevo mañana antes de marcharse. A solas, el protagonista se desploma en su cama, abrumado al darse cuenta de que no entiende nada de este nuevo mundo. En otro lugar, bajo un vasto cielo estrellado, una joven llamada Mio encuentra a Lalabel sentada sola en una duna de arena. Le pregunta a Lalabel por qué está despierta a una hora tan tardía. Lalabel se vuelve hacia ella con una sonrisa amable, explicando que tuvo un sueño. Lo describe como un sueño feliz, en el que conoce a un hombre maravilloso y luchan juntos contra una gran bestia de arena. Ella continúa, revelando que al final del sueño, se casan. Mio comenta que suena como un sueño encantador, pero la expresión de Lalabel se vuelve sombría. Se pregunta en voz alta si alguna vez llegará un momento en que ellas también puedan amar a alguien con tanta libertad. Mio coloca una mano reconfortante en el hombro de Lalabel mientras se sientan juntas, contemplando el desierto salpicado de estrellas. Expresa en voz baja su esperanza de que ese momento llegue para ellas algún día. Mientras tanto, de vuelta en sus nuevos aposentos, Kato Tarou duerme profundamente, ajeno a las lejanas esperanzas que se comparten bajo el mismo cielo nocturno. Kato Tarou se ajusta su nuevo uniforme de soldado, un cambio significativo respecto al pijama que llevaba. Comenta la rigidez de la ropa y la armadura. Apoyado en el marco de la puerta, el musculoso Tarou le informa de que es equipo estándar y barato y le dice que lo soporte. Al salir, le asalta inmediatamente el calor opresivo. Con el sudor corriéndole por la cara, aprieta los dientes y grita por la temperatura sofocante mientras se preparan para adentrarse en el desierto. Mientras el grupo de 4 atraviesa el árido paisaje, Kato pregunta si la gente sube de nivel por otras razones que no sean convertirse en soldados. El musculoso Tarou confirma que así es, explicando que de otro modo es difícil encontrar trabajo normal en la ciudad. Él procesa esto, dándose cuenta de que subir de nivel es una necesidad para sobrevivir. Tarou explica la dura realidad: en este país, los que no derrotan a las bestias de arena para pagar impuestos son tratados como esclavos. Mientras Kato asimila esto con gravedad, Tarou le guiña un ojo, señala hacia adelante y le dice que mire. Su mirada se desvía, centrándose intensamente en algo a lo lejos. A lo lejos, entre las dunas, descansa una manada de criaturas sobre la arena. Son bestias reptilianas y robustas con pieles acorazadas. Kato observa con preocupación que hay bastantes. El musculoso Tarou los identifica como lagartos de arena, los monstruos más débiles del desierto, pero aún así formidables para los que no tienen nivel. Le indica a Kato que, mientras derrotan a las criaturas, debe gritar la palabra grupo. El término pilla a Kato completamente por sorpresa. Explica que esta es la prueba de que Kato se une a su grupo, lo que le permitirá recibir una parte de los puntos de experiencia. Mientras habla, el cuerpo de Kato empieza a emitir un tenue resplandor y él exclama conmocionado que se está iluminando. Le dicen que observe desde un lugar seguro mientras el líder del grupo, Tarou, se vuelve hacia sus camaradas. Con una sonrisa feroz, el líder los arenga, rugiendo para que comience la carga contra los lagartos de arena que espera. El líder se abalanza hacia adelante, lanzando un grito de guerra mientras descarga su arma sobre la cabeza de un lagarto. El golpe impacta con un crujido espantoso, lanzando un chorro de sangre oscura al aire mientras completa su potente mandoble. En un torbellino de movimiento, todo el grupo se enfrenta a las bestias, con movimientos eficientes y mortales. Desde su posición, Kato Tarou observa con asombro, pensando para sí mismo lo increíble que es su habilidad. Observa cómo las criaturas caen una tras otra, como si fuera un drama de época. Su ensimismamiento se rompe cuando un lagarto superviviente se vuelve hacia él, rugiendo mientras se abalanza. El líder del grupo le grita una advertencia. Justo cuando las fauces del monstruo están a punto de cerrarse, aparece el líder y le aplasta el cráneo con una fuerza explosiva. Mientras Kato lo mira conmocionado, el líder comenta que ha estado muy cerca. Una vez concluida la batalla, el líder se limpia la sangre de la cara y le aconseja a Kato que tenga más cuidado. Señala que los lagartos de arena que derrotaron han desaparecido. Luego, dirige la atención de Kato hacia su propia mano brillante, explicándole que ha subido al nivel 7.
El líder anuncia entonces que va a disolver el grupo. Pronuncia la orden, fuera del grupo, y le dice a Kato que esta acción debería cambiar las cosas. Con el grupo formalmente disuelto, el cadáver del siguiente lagarto de arena que derrotan permanece en el suelo. Mientras se acercan, una pequeña bolsa se materializa de la nada y cae sobre la arena. Kato observa, confundido, preguntándose de dónde ha salido la bolsa. El líder recoge la bolsa y explica la situación. Mientras que el cadáver del lagarto proporciona materiales, carne para comer y piel para equipo, la bolsa contiene dinero. La llama una moneda que les ha dado un dios. La explicación consolida un pensamiento en la mente de Kato: este mundo es realmente como un juego. Al abrir la bolsa, se revela un puñado de monedas. El líder afirma que contiene 500 dolk y que la carne y la piel del lagarto valen entre 2000 y 3000 dolk. A Kato le parece que esta cantidad es bastante pequeña. Escuchaba mientras el líder del grupo explicaba la economía de su cacería. La asociación de cazadores, cliente de la nobleza, compra los materiales de la bestia de arena, pero la parte de los de arriba es sustancial. Después de que los impuestos se llevan la mitad de lo que queda, el líder reflexionó que incluso 2000 dolk por bestia parecía severo, un pensamiento que visiblemente preocupó a Kato. A pesar de la dura economía, el ánimo del líder se mantenía alto. Levantó un puño triunfante, declarando que el trabajo duro había terminado. Ordenó al grupo que recogiera todos los materiales y se reportara, una orden recibida con un sonoro grito de ánimo del grupo. El botín de su cacería fue procesado y pasaron 3 días. Una multitud masiva se había reunido en una plaza central, bulliciosa de actividad. Al salir de un edificio, Kato Taro hizo una mueca de dolor. Se dio cuenta con consternación de que, a pesar de 3 días seguidos subiendo de nivel, su dolor muscular no había sanado en lo más mínimo. A su lado, el líder confirmó que su depósito había sido liquidado. Luego le ofreció un consejo financiero, diciéndole a Kato que no depositara los 20.000 dolk de su ropa vieja de inmediato, ya que los fondos serían inaccesibles desde el cuartel. Esto sorprendió a Kato, quien preguntó si las iglesias en este mundo servían como lugares para depositar dinero, un concepto ajeno para él. El líder confirmó su sospecha, explicando que efectivamente era un banco. Comentó sobre la absoluta eficiencia del sistema: un simple toque en una bola de cristal era todo lo que se requería para completar una transacción, un proceso utilizado por todo tipo de personas. Con sus asuntos concluidos, el líder anunció que era hora de regresar al cuartel. Mientras comenzaban a caminar, se detuvo, mirando a Kato con una expresión pensativa, y propuso un pequeño desvío. El desvío los llevó a una taberna bulliciosa. El líder señaló con grandilocuencia un enorme filete chisporroteante, declarándolo su favorito. Kato lo miró, con los ojos muy abiertos por el asombro, mientras el líder mencionaba que últimamente no había comido más que comida del cuartel. Mientras tomaba sus cubiertos, Kato expresó su preocupación, preguntando si el ejército confiscaba el botín y el dinero que adquirían. El líder sonrió tranquilizadoramente, explicando que no había problema, ya que también recibían un salario regular. «Disfruta», dijo, presentando el filete especial. Sin embargo, su tranquilidad se vio rápidamente eclipsada por el enorme volumen de comida. Kato se quedó boquiabierto, señalando que el líder estaba comiendo una porción gigantesca. El líder simplemente sonrió, con tenedor y cuchillo en mano, explicando que necesitaba comer así para mantener su resistencia. Su mirada se desvió hacia el personal de la taberna. Una mujer de aspecto maternal se alejaba mientras otra traía alegremente una gran jarra de cerveza a su mesa. Su distracción no pasó desapercibida. El líder rugió, exigiendo saber a dónde miraba Taro. Señaló que la taberna estaba llena de hombres fornidos, no de mujeres, y preguntó en broma si Taro tenía preferencia por ellos. Avergonzado, Kato lo negó con vehemencia. Rápidamente cambió de tema, preguntándole a su compañero si tenía planes de abandonar el país en el próximo mes. Kato admitió que no sabía nada del mundo exterior a su ubicación actual. El líder escuchó con los brazos cruzados mientras Kato, vacilante, hacía su petición, que se le permitiera unirse a su grupo como cazador. Con una expresión tranquila pero firme, el líder desestimó inmediatamente la idea, declarando que era una petición irrazonable. Explicó la dura realidad de su situación. El simple hecho de añadir a Kato al grupo no aumentaría la protección divina que recibían ni la cantidad de materiales que podían reunir. Con otra boca que alimentar y sin recursos adicionales, todos morirían de hambre. Pero entonces, su tono se suavizó. Cortando el gran asado que tenían delante, el líder le dijo a Kato que no se preocupara, asegurándole que se encargaría de que pudiera sobrevivir en este desierto. Hizo su oferta con una sonrisa de confianza y el pulgar hacia arriba: ayudaría personalmente a Kato a subir de nivel durante un mes. Abrumado por la emoción, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro, Kato aceptó con entusiasmo. A partir de ese momento, comenzó un agotador periodo de subida de nivel. Kato fue lanzado a la batalla, luchando junto al grupo contra monstruos feroces, y a menudo se encontró siendo salvado por los otros soldados durante sus intentos de someter a las bestias. El régimen continuaba incluso en los barracones. Junto al líder, Kato llevó su cuerpo al límite con entrenamiento de fuerza, su rostro una máscara de determinación mientras pulía lentamente su físico. Todo culminó en un momento crítico durante una cacería. Con una bestia reptiliana inmovilizada, una lanza clavada profundamente en su cabeza, el líder rugió su nombre: Taro, ahora. Clava su lanza en el pellejo del monstruo, y la sangre oscura de la criatura salpica su pierna. Con una sonrisa decidida, declara que por fin tiene la fuerza de combate mínima. El líder lo observa, con un atisbo de sorpresa en el rostro. El líder comenta que Kato es todo un anómalo. Reflexiona que para derrotar a un lagarto de arena en tan poco tiempo, el nivel de 1 tendría que rondar el 20.
Luego le advierte a Kato que no le diga su nivel a nadie más, ya que podría causar problemas imprevistos. Al comprobar su propio estado, Kato se queda atónito al ver que ha alcanzado el nivel 89, dándose cuenta de que este debe ser el poder de un anómalo. Más tarde esa noche, el grupo celebra el éxito de su cacería. Como recompensa por derrotar al lagarto de arena, el líder le ofrece a Kato un preciado baño caliente. Mientras el líder le frota la espalda, Kato se sumerge en el barril de agua humeante con un profundo suspiro de alivio, sintiéndose verdaderamente vivo de nuevo. Reflexiona sobre las 2 últimas semanas, dándose cuenta de lo intensamente exigente que había sido cada día. Había estado tan concentrado en el entrenamiento que solo se había limpiado con una toalla húmeda. La sensación del agua limpia y caliente es un profundo consuelo. Mientras tanto, en la corte real, el mayor Thunder echa humo de frustración. Se queja de que, al no haber podido adquirir los tesoros y materiales divinos necesarios, su reputación y la de los nobles ha tocado fondo. De vuelta en el baño, Kato flexiona un brazo, notando los nuevos músculos que ha desarrollado. Una pequeña sonrisa de satisfacción aparece en su rostro mientras examina su físico más definido, preguntándose si de verdad se está volviendo más fuerte. El líder lo observa con una expresión amable. Comenta en voz baja que solo les queda una semana para pasarla juntos así. Sus palabras golpean a Kato con una extraña sensación de nostalgia. El líder continúa, diciendo que es una lástima que no puedan luchar juntos, especialmente ahora que Kato se ha vuelto tan fuerte. Con esa seguridad, declara que ahora puede retirarse del ejército sin remordimientos. Contemplando la ciudad iluminada por la luna, Kato siente una punzada de tristeza. Desearía poder decirle al mayor Thunder su verdadero nivel, pero sabe que es una verdad demasiado dolorosa para compartir. Una oleada de sentimentalismo lo invade mientras su tiempo aquí llega a su fin. Se resigna al hecho de que debe continuar como cazador por su cuenta, pensando que probablemente sea mejor no involucrarse con un ser de otro mundo como el mayor. Justo entonces, la puerta se abre de golpe. Los otros miembros del grupo irrumpen, levantando jarras y gritando por el mayor, declarando que es hora de beber. Se ve envuelto en la celebración en curso. El líder, con aspecto serio, comenta que hasta el turno de vigilancia del fuego estuvo delicioso. A su lado, otro miembro del grupo hace una señal de paz, vitoreando con entusiasmo. El líder se dirige a él directamente, diciéndole que se adelante. Le da permiso a Kato para que deje la fiesta y descanse, asegurándole que no hay problema. Tras esto, Kato se encuentra sumergido en un baño caliente. Su momento de tranquilidad se ve interrumpido cuando una mano le agarra el hombro con firmeza, lo que le hace levantar la vista sobresaltado. El líder se ha unido a él, con una sonrisa en el rostro. Elogia a Kato, declarando que se ha convertido en un verdadero hombre. A falta de solo una semana de entrenamiento, le insta a seguir haciéndose más fuerte. Sellan la promesa con un firme choque de puños. Esa última semana pasa. La escena cambia a una gran finca palaciega, con sus chapiteles apuntando hacia el cielo. En el interior, el día tan esperado por fin ha llegado. El mayor Thunder está sentado en su trono, con expresión sombría y un humor claramente de perros. Al fondo, Kato y Blastaín están presentes. Kato, Tarou y sus compañeros de aventura son convocados inesperadamente a un gran salón. Confundido, Tarou pregunta por el destino mencionado, la ciudad del agua. Blastaín se encuentra cerca, observando el intercambio. Desde una puerta cercana, aparece el mayor Thunder, con aspecto disgustado. Blastaín explica rápidamente la situación, señalando un mapa e indicando que Tarou es enviado a la ciudad del agua, una isla situada en medio del gran mar del desierto, dentro del reino de Barto. Explica que el destino es una ciudad-estado independiente, cuyo gobierno está en manos de un consejo de poderosos mercaderes. Blastaín se mofa, describiéndola como una nación sin valor y obsesionada con el dinero. El mayor Thunder se dirige entonces directamente a Tarou, con los brazos cruzados. Afirma que cubrirá el pasaje del barco, admitiendo que, aunque no entiende a los revolucionarios, la protección divina y los materiales que Tarou adquirió fueron innegablemente útiles. Como gesto de agradecimiento por la generosidad de Tarou, le ofrece provisiones para un mes. Tarou hace una mueca para sus adentros, considerando duras las condiciones de su despido. Más tarde, en el bullicioso puerto, el grupo de aventureros de Tarou lo despide. El líder le agradece su presencia, explicando que es una despedida para un discípulo al que ha instruido durante un mes. Le entrega a Tarou una bolsa de monedas, que éste acepta con sorpresa, sin esperar un regalo de despedida. El líder del grupo se vuelve hacia Blastaín, aconsejando que, ya que Tarou no va a subyugar el desierto, debería usar el dinero de la venta de su ropa con moderación y centrarse en establecer una vida estable en la nueva ciudad lo antes posible. Ya a bordo del barco, alejándose de los muelles, Tarou reflexiona sobre su situación. Siente una punzada de pesar por haber sido exiliado en la práctica, pero al final llega a la conclusión de que es mucho mejor que ser utilizado por el rey. Recuerda las palabras de despedida de su mentor, diciéndole que se anime y asegurándole que encontrará mucho trabajo en la nueva ciudad. Abrumado por su amabilidad, Tarou se conmueve hasta las lágrimas, jurando no olvidar nunca la compasión que le mostraron. Con esa sentida promesa, las velas del barco se hinchan con el viento, llevándolo hacia su incierto futuro. Se inclinó sobre la barandilla del barco, despidiéndose con un último y entusiasta saludo. Desde la orilla, los miembros de su antiguo grupo le gritaban, deseándole lo mejor e instándole a esforzarse en la ciudad del agua. La embarcación, un navío de arena, comenzó su travesía, deslizándose suavemente a través de la extensión desértica. A bordo del navío, Kato Tarou examinaba un mapa de la región.
Había oído que estos barcos funcionaban con magia y observó que su construcción no era muy diferente a la de un barco de mar. Su rumbo actual era hacia un puerto en la costa central del norte, donde luego transbordaría a un barco de agua con destino a la ciudad del agua. Se encontraba de pie en la barandilla, disfrutando de la brisa fresca y la inusual vista de las dunas del desierto, pensando que el viaje sería cómodo. De repente, el barco se sacudió violentamente, haciéndole perder el equilibrio. Confundido, se preguntó quién podría estar peleando allí. Un joven de pelo puntiagudo corrió hacia él, preguntándole si ayudaría a derrotar a una bestia de arena. El joven le explicó que, aunque solo fuera un lagarto de arena gigante, su ayuda sería muy apreciada. Observó con sorpresa cómo el joven le hacía señas con urgencia, gritándole que se diera prisa. Al llegar a la cubierta principal, Kato Tarou se quedó mirando con incredulidad. No era un simple lagarto, una colosal criatura segmentada, parecida a un gusano con una enorme fauce circular, había emergido junto al barco. Un hombre rudo de pelo largo, claramente el líder, identificó a la bestia como un gusano de arena. Explicó a los demás que estaban en medio de un enjambre y que la boca y el estómago de la criatura podían devorarlo todo. Advirtió que el barco de madera sería destruido si lo mordían, y luego dio la orden, lucharían hasta que el enjambre pasara. Aferró la lanza que le habían dado, sus nudillos blanqueándose. Se sentía inquieto, inseguro de si podría derrotar siquiera a un lagarto de arena gigante, y mucho menos a este monstruo. Pero no había otra opción, tenía que luchar. Mientras se armaba de valor, el joven de pelo puntiagudo se lanzó hacia adelante, gritando que se lo dejaran a él mientras corría al encuentro del gusano de arena. El joven espadachín se movió con una velocidad increíble, partiendo en dos a un gusano de arena con un único y poderoso golpe. Cerca de allí, el rudo aventurero y Kato Tarou solo podían observar, atónitos. El aventurero murmuró que el chico era un tonto, pero su habilidad era innegable. Asegurada su victoria inmediata, se giró y gritó una advertencia a alguien que no se veía, instándole a huir de inmediato. No se percató de la nueva amenaza que se cernía justo detrás de él. En un instante horrible, un segundo gusano de arena se abalanzó, sus enormes mandíbulas se cerraron sobre la cabeza y el torso del espadachín. El repugnante crujido de huesos y carne resonó por la cubierta mientras su cuerpo era destrozado, su espada cayendo de un agarre sin vida. El breve respiro se hizo añicos. Más gusanos de arena surgieron por la barandilla del barco, sus fauces abiertas chillando mientras descendían sobre los defensores restantes. Un arquero intentó frenéticamente colocar una flecha, pero un gusano atacó con una velocidad cegadora, sus dientes cercenando su brazo. Mientras gritaba, otro gusano se aferró a su otro brazo, arrastrándolo hacia abajo. Su mano cercenada yacía temblando en un charco de sangre, una súplica de ayuda desesperada y ahogada escapando de sus labios antes de ser silenciado. Al ver la masacre, el rudo líder gritó órdenes a los aterrorizados supervivientes. Explicó que las criaturas se regeneran y que deben apuntar al cerebro dentro de sus cabezas. Remató su orden aplastando el cráneo de un gusano, advirtiendo que no había tiempo para dudar. Mientras más gusanos invadían la cubierta, el compañero del espadachín caído se hizo cargo de otra sección. Declaró que mantendrían la línea allí e instruyó al otro hombre que protegiera a las mujeres y los niños. El hombre asintió a la orden, preparándose para la lucha. El líder dirigió entonces su furiosa mirada hacia Kato Tarou, que estaba paralizado de terror. Lo agarró por el cuello, exigiendo confirmación de que había entendido la orden. Mirando las fauces de un gusano de arena que se acercaba, Tarou solo pudo balbucear un aterrorizado sí. Con el grito del líder de «ahora», resonando en sus oídos, Kato Tarou se abalanzó hacia adelante. Clavó un trozo roto de la barandilla del barco como una lanza directamente en la cabeza del gusano de arena, haciendo que la criatura estallara en una lluvia de sangre. Apenas tiene un momento para recuperarse cuando el líder robusto le grita una advertencia: «Detrás de ti viene otro». Mientras el nuevo gusano de arena emerge del suelo, Kato Tarou salta justo cuando la tierra se hace añicos donde estaba parado. El líder observa sus impresionantes reflejos. Su mes de entrenamiento intenso y subida de nivel toma el control. Aterrizando con suavidad, pivota y clava su arma en la criatura con un único y fluido movimiento, lanzando un chorro de sangre oscura por la cubierta. El líder robusto observa la escena con una mueca, chasqueando la lengua con aparente frustración, no por la muerte, sino por la naturaleza interminable de la lucha. Inspecciona el campo de batalla, notando que no se ve el final, por cada uno que derrotan, aparece otro. Volteándose hacia Kato Tarou, que está recuperando el aliento, le pregunta si está bien. El líder entonces expresa una observación preocupante. Explica que algo anda mal, el enjambre ya debería haber pasado, pero los gusanos de arena parecen estar reuniéndose a su alrededor. Antes de que puedan reflexionar más sobre esto, el joven aventurero de pelo puntiagudo corre hacia ellos en pánico. Grita llamando al líder, declarando una emergencia. Los capitanes han tomado los botes pequeños y han huido. La devastadora noticia queda suspendida en el aire. Los ojos de Kato Tarou se abren de par en par mientras asimila la implicación, su voz apenas un susurro mientras intenta comprender su situación. Entonces, eso significa, la horrible verdad se hace evidente. Han sido abandonados en los enormes barcos, ahora completamente asediados por el enjambre de gusanos de arena. Para Kato Tarou y los demás, la situación se ha vuelto absolutamente desesperada. La situación es desesperada. Los capitanes se encuentran completamente rodeados por monstruosos gusanos de arena, un estado de asedio total. El líder, evaluando las abrumadoras probabilidades, decide dividir sus fuerzas. Declara que se encargará de los gusanos de arena en la retaguardia, confiando la línea del frente a sus dos compañeros. Les pregunta si pueden con la tarea.
Kato Tarou, empuñando su bastón con manos tensas, afirma en voz baja que sí. Antes de que Tarou pueda siquiera reaccionar, el líder entra en acción. Con un gruñido de agradecimiento por el apoyo que lo salvó, descarga su enorme espada. El arma parte a un gusano de arena en dos, lanzando un violento chorro de sangre oscura sobre la arena mientras la criatura es brutalmente eliminada. Él salta hacia adelante, continuando su implacable asalto contra otra bestia. Observando desde una corta distancia, Tarou está asombrado, con el sudor perlando su frente mientras es testigo de primera mano del increíble poder del hombre. Esta demostración de fuerza lo impulsa. Su propia determinación se endurece, y sus nudillos se blanquean al apretar con más fuerza su bastón, decidido a luchar también. El poderoso golpe del líder deja una escena espantosa, el gusano de arena partido en dos se desploma mientras su sangre oscura se encharca en el suelo. Ahora rodeado por los cadáveres de los monstruos caídos, Tarou encuentra el camino estrecho y traicionero. Lucha por mantener el equilibrio en medio de la carnicería, con dificultades para caminar. Cuando otro gusano de arena se abalanza, reacciona al instante, blandiendo su bastón con todas sus fuerzas y golpeando a la criatura directamente en la cabeza. El golpe no logra matarlo. Las fauces dentadas del monstruo se cierran a centímetros de su cara. Con un rugido desafiante, empuja hacia atrás con su bastón, manteniendo a la bestia a raya. Se impulsa desde el suelo, saltando por los aires. Con un grito poderoso, descarga su arma en un devastador golpe descendente que impacta en la cabeza del gusano de arena con una fuerza explosiva. El bastón atraviesa el cráneo de la criatura. Un fluido oscuro brota de la herida mientras el monstruo retrocede, su sangre vital derramándose sobre la arena. Tarou se mantiene firme, victorioso sobre su enemigo. Contempla la punta destrozada de su lanza, el arma ahora completamente inútil en sus manos. Sin un arma, ve una espada junto a un combatiente caído y la toma rápidamente, declarando que la toma prestada. Con el área inmediata despejada de monstruos, decide reagruparse con sus aliados más atrás. Al hacerlo, una notificación aparece en su mente, su nivel ha subido a 126 y se ha desbloqueado una nueva habilidad en su almacén dimensional. Se gira para ver al aventurero pelirrojo acabando con la última criatura en su camino. El aventurero llama a su líder, informando que el frente está despejado y expresando su gratitud por la ayuda. Con el camino despejado, avanza entre los escombros, decidido a seguir adelante. Rápidamente derriba a otro monstruo que emerge de entre los restos. Su avance se ve interrumpido por una escena trágica, una niña pequeña llorando sobre un cuerpo sin vida, rogándole que despierte. Mientras un monstruo se abalanza hacia la niña, él se da cuenta del peligro inmediato y le grita que corra. Antes de que la criatura pueda lanzar su ataque, el aventurero pelirrojo se lanza, agarrando a la niña y apartándola del peligro justo cuando el ataque del monstruo destroza el suelo donde estaba. Kato Tarou observa, atónito. El aventurero, aferrado a la niña aterrorizada, le grita a Kato Tarou que no dude y le ordena que escape del barco. Kato Tarou vacila, su rostro es una máscara de conflicto, pero no puede obligarse a abandonarlos. Mientras observa, el monstruo ataca de nuevo, sus mandíbulas hundiéndose profundamente en el hombro del aventurero mientras protege a la niña con su propio cuerpo. La horrible visión lo impulsa a la acción. Mientras el líder del grupo observa conmocionado, Kato Tarou grita el nombre del aventurero, jurando salvarlo, y salta hacia el aparejo del barco para intervenir. Clava su arma en el núcleo del monstruo, desatando un violento chorro de icor negro. La criatura queda empalada, pero la caótica batalla continúa a su alrededor mientras sus nuevos camaradas, el líder robusto y el joven aventurero, luchan desesperadamente contra el enjambre. La victoria es costosa. El aventurero pelirrojo se desploma, gravemente herido en medio de la carnicería. Le grita a su líder, suplicándole que use una poción curativa. Pero el hombre robusto, sujetándose su propia herida grave, se niega, insistiendo en que el más joven la use para sí mismo. El peso de la tragedia que se desarrolla aplasta a Kato Tarou, obligándolo a arrodillarse. Examina la cubierta, una escena de devastación total, dándose cuenta de que todos los que no escaparon antes han sido masacrados. Cerca, una joven superviviente también se derrumba desesperada, lamentando que él no pudo salvar ni a una sola chica, llamándose a sí mismo un fracaso como líder. Su atención se vuelve hacia el líder moribundo. La voz del hombre es débil mientras explica que el barco está acabado y no aguantará mucho más. Con la poca fuerza que le queda, insta a Kato Tarou a huir de inmediato. Las lágrimas brotan de sus ojos mientras ve cómo la vida se desvanece del hombre. El líder se ha ido. Un grito de angustia se desgarra en la garganta de Kato Tarou mientras grita el título del hombre en medio del caos. Su dolor se endurece hasta convertirse en una sombría determinación. Debe escapar. Poniéndose en pie a la fuerza, su mirada recorre la cubierta y se fija en un bote salvavidas dañado, lo que desencadena un plan desesperado de supervivencia. Actúa con rapidez, logrando bajar la pequeña embarcación a las agitadas aguas. Con un propósito nacido de la desesperación, la prepara para una partida apresurada del buque condenado. Con su mochila asegurada, se lanza al bote salvavidas y, con un gruñido de esfuerzo, se aleja del barco que se hunde. El bote se desplaza con lentitud. Lucha contra el agua, rugiendo de frustración para que se mueva, para que lo aleje del horror. Cuando el bote salvavidas finalmente comienza a alejarse, el enorme barco es destrozado por el enjambre de monstruos. Echa una mirada hacia atrás, con una expresión que mezcla una profunda tristeza y una férrea determinación, los momentos finales de sus camaradas caídos grabados para siempre en su memoria mientras su navío es consumido por el mar. Se arrastró hacia adelante, desplomándose sobre la arena con las últimas fuerzas que le quedaban.
Detrás de él, los restos de su bote salvavidas yacían astillados en la orilla, un testamento final de su desesperado viaje. Ante él se extendía un mar de arena sin fin, un paisaje vasto y desolado bajo un cielo pesado y nublado. Su mente retrocedió a cuando todavía estaba a la deriva. Había observado el desierto infinito que lo rodeaba, pensando en lo útil que sería un mapa en un teléfono. Pero rápidamente desechó la idea, por supuesto que no funcionaría aquí. Incluso una simple brújula habría sido una bendición. Reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo desde sus días como oficinista. En este nuevo mundo, había sido apoyado por buena gente, como el barón Blastine y el mayor Thunder. Realmente había creído que una nueva vida apenas estaba comenzando. Pero mientras la oscuridad se apoderaba de sus pensamientos, se vio obligado a preguntarse si su vida siempre había sido tan insignificante. Sin que él lo supiera, las corrientes habían llevado su maltrecha embarcación hasta las orillas de un oasis, donde se detuvo cerca de un edificio de piedra enclavado entre palmeras. Allí, una joven con una armadura ornamentada lo encontró boca abajo. Al reconocer la gravedad de la situación, supo que debía actuar rápido y llamar a Lady Lolado. Quien descubrió a Tarot en la orilla fue una guerrera de esta tierra. Flota en una oscuridad infinita, sin sentir nada arriba ni abajo. Un único pensamiento emerge, está a punto de morir, pero descarta la idea. Había algo que tenía que hacer, un recuerdo que necesitaba evocar. El recuerdo es de una habitación de hospital, el aire lleno del pitido rítmico de un monitor. Las lágrimas corren por el rostro de Cato Tarot mientras vela a una mujer llamada Kana, postrada y frágil en su cama. En el umbral, el otro Tarot permanece como un observador silencioso. Su voz es débil mientras pronuncia su nombre. Le pide que viva una larga vida y, si puede, que encuentre a alguien nuevo y se vuelva a casar. Abrumado por el dolor, aprieta el puño, diciéndole que está siendo egoísta, que su futuro es con ella. Ella explica que tiene una promesa que cumplir, razón por la cual no puede morir todavía. Su recuerdo se desvanece ante la imagen de un monitor con una línea plana. Se despierta de golpe con un dolor agudo en la cabeza. Un joven de cabello castaño rojizo se acerca, sosteniendo una calabaza. Le pregunta si está bien y le dice que descanse, ofreciéndole un poco de agua que acaba de traer. El joven le ayuda a beber, aliviado. Tarot, aunque débil, logra esbozar una sonrisa de gratitud y le da las gracias. El joven le explica que ha estado inconsciente durante todo un día entero, repite Tarot en su mente. Su rescatador lo confirma, sugiriendo que el agotamiento y la deshidratación fueron las causas probables. Cerca de allí, los restos de un trineo yacen semienterrados en la arena. Tarot suspira, sintiendo el peso de su situación. Le dice al joven que no sabe cómo pagarle por el rescate. El joven simplemente sonríe, restándole importancia al asunto. Desde el interior de una gran tienda de campaña montada entre un grupo de palmeras, una voz llama, pidiendo que alguien informe a una persona llamada Lalabel. Desde fuera, otra voz repite el nombre con tono interrogante. La solapa de la tienda se abre de golpe y una joven de pelo corto y claro sale corriendo, llamando urgentemente a Lalabel para anunciar que el hombre ha despertado. Dentro, Cato Tarot está ahora sentado, con los ojos muy abiertos por la desorientación. A lo lejos, el joven aventurero practica su esgrima con fluida gracia. Pronto, el joven aventurero le ayuda a salir, con la cabeza vendada como clara señal de su reciente calvario. Se dirige a una mujer alta con una armadura ornamentada, agradeciéndole su ayuda. La mujer de la armadura se da la vuelta, declarando con frialdad que no era nada de qué preocuparse, solo le prestó primeros auxilios y le aconseja que descanse allí un rato. Su mirada se detiene en la impresionante armadura de ella. No puede evitar pensar en lo increíblemente fuerte que debe de ser, y se pregunta en silencio si no pasará calor llevando todo ese metal. Ella parece sentir su escrutinio, y su postura se tensa ligeramente. Se toca el lado de su rostro enmascarado, preguntando si es eso lo que le causa curiosidad. Sin esperar respuesta, explica que lleva la máscara porque tiene una gran cicatriz de quemadura en la cara. El joven aventurero se inclina y le aconseja en voz baja a Cato Tarot que la quemadura es una herida profunda y que es mejor no sacar el tema. Cambiando de tema, Cato Tarot mira a su alrededor, a un entorno desconocido, y pregunta dónde está. Él señala el exuberante santuario verde rodeado por un mar infinito de arena. Explica que a este lugar lo llama el Oasis de los Exiliados. El nombre del lugar no alivia sus preocupaciones. Su expresión se endurece mientras se vuelve hacia el joven aventurero, exigiendo conocer las circunstancias de su llegada. Necesita entender qué sucedió para que acabara herido y varado aquí. Es Lalabel quien le responde. Le cuenta que su barco de arena fue atacado de repente por un gusano de arena. Considera que todo el incidente es extraño, explicando que el piloto del barco era un veterano que no debería haber sido tomado por sorpresa. Además, señala que es inaudito que la tripulación abandone el barco primero, ya que la nave es su único medio de supervivencia. El joven aventurero añade a su explicación, aclarando que su destino original era la ciudad del agua, habiendo partido de la capital del reino de Part. Cato Tarot escucha atentamente, procesando la terrible noticia de su naufragio. Escuchaba mientras la joven aventurera, Mew, señalaba las inconsistencias de su situación. Le parecía extraño que estuvieran en el lado opuesto del desierto de Water City, su supuesto destino desde la capital. Añadió que había muchas otras cosas inexplicables sobre la tripulación del barco. Al oír esto, Cato Tarot solo pudo ofrecer una disculpa en voz baja. Luego se presentó formalmente como Mew, antes de señalar a su compañera con armadura. Esta, anunció, era Lalabel, princesa del reino de Part. La revelación dejó atónito a Tarot, quien balbuceó su propio nombre en respuesta.
Lalabel, sin embargo, no pareció impresionada por la formalidad. Su atención fue captada por un término específico que ella había usado, reformador. Lalabel inmediatamente le preguntó cómo conocía esa palabra, ya que nunca se habían visto. Él explicó que había oído hace años que el reino de Part había invocado a un llamado, reformador. El pensamiento trajo a su mente una imagen del rey, el mayor Thunder, mirándolo con desdén. Tarot se dio cuenta con una sombría certeza de que las acciones de su hermano eran simplemente un pretexto para deshacerse de él. Estaba en la misma posición que ellas, completamente vigilado y manipulado. Como si leyera su mente, Lalabel confirmó sus temores. Explicó que ella también era odiada por su hermano y había sido expulsada del país con Mew. Aunque no tenía derecho al trono, su mera existencia era una amenaza para la posición del rey. Él suspiró, reconociendo las complejas circunstancias. Lalabel añadió que, oficialmente, su presencia en el desierto era para una misión de subyugación de bestias de arena. Luego volvió al tema del reformador, describiendo la invocación como un as en la manga cruel para la humanidad. Solo podía realizarse una vez cada 50 años y requería una inmensa cantidad de magia. Además, había oído que había una trampa. Mew intervino, revelando la sombría condición: la muerte del reformador era un requisito necesario. También mencionó una técnica de invocación de hace 5 años que necesitaba aún más magia. Ante esto, Lalabel expresó su sospecha, que su barco fue dirigido deliberadamente al nido del gusano de arena por orden del rey. La implicación golpeó a Tarot con fuerza. Apretó el puño mientras asimilaba la verdad. La tripulación nunca tuvo la intención de llevarlos a Water City. El rey los quería muertos. Una imagen del mayor Thunder riendo maniáticamente sobre su cuerpo ensangrentado y caído cruzó por su mente. Estaban destinados a ser sacrificados. Mew estuvo de acuerdo en que parecía plausible, aunque la parte sobre el reformador era difícil de aceptar. Entonces, su expresión cambió. Le dijo a Tarot que podía sentir una débil cantidad de magia emanando de él. Mientras él la miraba con incredulidad, ella sonrió y explicó que, como usuaria de magia, era sensible a esas cosas. Él escuchaba mientras Mew le explicaba los fundamentos de la magia. Había 6 tipos, detalló ella: fuego, agua, tierra, viento, curación y demonio, revelando que ella misma era usuaria de magia de curación. Volviéndose hacia él, le preguntó qué tipo de magia podía usar. La pregunta lo tomó por sorpresa, solo pudo balbucear que nunca había usado algo así en su vida. Pero entonces, un recuerdo afloró. Recordó el momento en que había subido de nivel, una extraña notificación que apareció ante él: almacén dimensional. Ahora lo entendía. Había aprendido la habilidad, almacén dimensional, y había guardado una poción curativa en su interior. Mientras materializaba el frasco en su mano, Mew jadeó de asombro, declarando que su habilidad era extremadamente rara, incluso más que su propia magia de curación. La princesa Lalabel estuvo de acuerdo, comentando lo increíble que era su poder. El elogio, sin embargo, le provocó un escalofrío a Tarot. Se dio cuenta de que una habilidad tan rara, quizás una en 100.000, habría sido explotada sin piedad si lo hubieran llevado ante el rey. Se imaginó que sería declarada un tesoro nacional, su contenido escudriñado y su poder potencialmente degradado para el uso del reino. Su expresión se endureció al considerar lo que podría haber sido. Si tan solo hubiera adquirido este poder antes, pensó, quizás las cosas habrían sido diferentes. Los rostros de aquellos a quienes sentía que les había fallado pasaron por su mente. Mew notó su angustia. Le preguntó qué pasaba, observando que de repente se había puesto pálido. Como no respondió, le preguntó amablemente por qué no la miraba, y añadió que encontraba su rostro esbelto bastante hermoso. Su sincero cumplido lo desconcertó por completo, y ella insistió, preguntándole por qué estaba tan sorprendido por sus palabras genuinas. Sin esperar respuesta, le indicó que se agachara y se quedara perfectamente quieto. Él obedeció, y ella se inclinó, su rostro de repente a centímetros del suyo. La proximidad fue abrumadora, y un profundo sonrojo se extendió por sus facciones. Lo miró fijamente, preguntándole qué pasaba. Se preguntó en voz alta si él era incapaz de sostenerle la mirada cuando estaba tan cerca. Él tartamudeó, completamente desconcertado por sus acciones. Ella entonces admitió que, a una distancia tan corta, tampoco podía verle bien la cara. Y con eso, cerró la distancia restante, presionando sus labios contra los de él. A un lado, la princesa Lalabel gritó conmocionada, exigiéndoles que se detuvieran. Mew se apartó, con una expresión de revelación en su rostro, y declaró que esa era la prueba final. La prueba le valió una rápida reprimenda de la princesa, dejando a Mew con una venda en su propia cabeza. Tarot, todavía aturdido y sonrojado, protestó que no debería besar a alguien que acaba de conocer. Mew, mirando hacia otro lado con un puchero, replicó que de todos modos él todavía era un inexperto. La princesa Lalabel le explica a Tarot que la razón por la que nadie la mira con asco es porque a ella misma le sorprende. Recuerda las palabras de un rey, probablemente su padre, quien declaró que no tenían utilidad para su fealdad, ya que esa fue la misma razón de su exilio. Ella continúa, señalando a una Mew llorosa, relatando cómo la llamaban despectivamente la princesa fea y la niña picada de viruela a sus espaldas. Le advierte a Tarot que si ayuda a alguien considerado feo, esa reputación inevitablemente se extenderá a él también. Finalmente lo comprende. Recordando la apariencia de las mujeres que ha visto hasta ahora, Tarot tiene una revelación, visualizando los valores de este mundo como una pirámide donde la belleza convencional está en la base, etiquetada peyorativamente.
grita con incredulidad que la percepción de la belleza de este mundo es completamente diferente a la suya. Parse-error-es. 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 Él se sorprende por su pregunta. La princesa Lalabel, con el rostro sonrojado, le pregunta si sus palabras anteriores fueron realmente sinceras. Para poner a prueba su sinceridad, le pregunta con vacilación si estaría dispuesto a tomar su mano. Sin dudarlo, toma su mano enguantada. Una cálida sonrisa se dibuja en su rostro mientras comenta que ella tiene un lado tierno. Este gesto audaz sorprende a Karotsu y Miu, que observan desde la distancia. Karotsu, siempre traviesa, sugiere en voz alta que ya deberían besarse, lo que hace que Lalabel se ponga aún más nerviosa. La sugerencia hace que a Lalabel prácticamente le salga vapor de la cabeza. Tarou, también sonrojado, se niega rápidamente. Internamente, Lalabel entra en pánico, sintiendo que moriría por la intensidad de un beso en ese momento. Sus pensamientos luego divagan, lamentando que es demasiado mayor para casarse y que debe ser más proactiva. Tarou, al escucharla murmurar, queda completamente desconcertado por su repentina preocupación por su edad. Un momento de claridad lo inunda. Una sonrisa suave y comprensiva aparece en sus labios mientras llega a una profunda conclusión: cuando el mundo mismo es diferente, la propia definición de sentido común también debe cambiar. Él reflexiona sobre esta extraña nueva realidad, un mundo sin agua, lleno de monstruos y donde todos los valores están invertidos. Mientras contempla esto, la voz de la princesa Lalabel lo llama a lo lejos. Miu le presenta un plato de pan recién horneado a Lalabel, señalando que han pasado 3 meses desde la última vez que comió. Explica que lo trajeron del barco. Mientras el grupo se sienta a comer, con el caparazón del escorpión gigante cerca, Lalabel reflexiona que ha pasado mucho tiempo. Admite que nunca se dio cuenta de que el pan pudiera ser tan delicioso. Con curiosidad, Miu se vuelve hacia Kato, Tarou y Lalabel, preguntándoles qué suelen comer. Lalabel responde con certeza, afirmando que la respuesta es obvia. Su comida es la carne del escorpión de arena que cazaron. Miu explica alegremente que la carne es deliciosa cuando se hierve. Añade que tiene un sabor salado natural, por lo que no necesitan usar su preciada provisión de sal. Lalabel aclara que no tiene habilidad para la cocina, ya que nunca recibió ese tipo de educación. Sin embargo, es diestra con la espada y también puede usar magia de agua y fuego. Kato Tarou le da un bocado a la carne de escorpión, masticando pensativamente. Encuentra el sabor sorprendentemente similar al del cangrejo. Mientras come, sugiere que deberían discutir sus planes futuros. Lalabel interrumpe con una propuesta seria. Aconseja que se dirijan a la ciudad del agua por un tiempo, explicando que si su hermano realmente tiene la intención de mandar a matar a Tarou, deben escapar a un lugar fuera del alcance del reino de Parte. Su sugerencia parece preocupar a los demás. Tarou insiste en que no son una molestia y que están bien donde están, mientras que Miu se ofrece a buscar otro oasis si están causando problemas. Aún preocupado por la advertencia, Tarou se vuelve hacia Miu y le pregunta si el rey le dijo algo. Sosteniendo un trozo de carne, ella sonríe alegremente y le asegura que no hay necesidad de preocuparse. Él estudia un mapa extendido ante él mientras Miu le explica su ubicación. Ella señala que su oasis está a una distancia considerable de la capital del rey. Cuando Tarou pregunta por las marcas en el mapa, ella aclara que las X representan los nidos de escorpiones de arena que rodean por completo su posición. Lalabel añade que hay varios de esos nidos. Sin embargo, Miu lo tranquiliza, afirmando que como el rey solo dio una orden vaga para que alguien lo saludara, nadie notará su presencia aquí. Las criaturas de las que hablaba son formidables. Los escorpiones de arena son bestias colosales que superan los 10 metros de longitud. Son más fuertes y numerosos que los gusanos de arena, aunque carecen de la velocidad de un barco de arena. Entonces se da cuenta, esta barrera natural es la razón por la que no fue atacado de camino al oasis. Concluye que es muy poco probable que alguien más, incluido el rey, se aventure en este territorio. Aún así, se preocupa y pregunta si el propio oasis no es vulnerable al estar tan rodeado por el hábitat de las criaturas. Miu, sin embargo, descarta su preocupación con confianza, presumiendo que, aunque los escorpiones de arena son una molestia, puede derrotarlos con facilidad. Sus palabras no logran calmar su aprensión. Considera la situación: si ni siquiera ella puede atravesar el nido de gusanos de arena, entonces escapar de este lugar parece, por ahora, una imposibilidad. Sintiendo su inquietud, Miu se aferra a su brazo afectuosamente. Le dice que ha estado distante últimamente, explicando que solo está haciendo todo lo posible por ser una buena anfitriona. Con una sonrisa radiante, lo invita a quedarse y vivir con ellos por un tiempo. Su voz continúa sobre una vista del tranquilo oasis, asegurándole que, aunque las bestias de arena deambulan por los páramos, aquí su vida no corre peligro. Lalabel, con los brazos cruzados, ofrece un contrapunto pragmático. Admite que su seguridad está garantizada, pero señala que conseguir comida y suministros es un asunto completamente diferente. Miu sonríe radiante, declarando que siempre es más divertido con más gente alrededor. A su lado, la expresión severa de Lalabel se suaviza en una pequeña y pensativa sonrisa mientras asiente. Su mirada se posa en una tienda bien equipada. Mientras Miu anuncia alegremente que estará a su cuidado, él se resigna a la situación, pensando que podría ser lo mejor. Acepta su oferta. Dentro de la tienda, iluminada por una sola linterna, una voz femenina vacilante rompe el silencio, preguntando si ella también podría compartir el espacio para dormir con los otros dos. La pregunta era para Tarou, que yacía temblando en su lecho. Exhaló un aliento gélido, reconociendo que la noche del desierto era, en efecto, anormalmente fría.
Mew, de pie junto a la acorazada Lalabel, insistió en que quedarse fuera sería una imprudencia, ya que uno podría morir congelado fácilmente. Se incorporó, con la atención capturada por un objeto brillante en forma de cúpula que sostenía Lalabel. Comentó su conveniencia, señalando que ni siquiera los soldados de la capital real contaban con tales cosas. Lalabel le explicó que era un calentador, un dispositivo que usaba magia para calentar el interior de la tienda. Luego lo miró directamente, preguntándole si se sentiría incómodo compartiendo la tienda con ella. Él desestimó rápidamente su preocupación, asegurándole que no había ningún problema. Sin embargo, su afirmación fue recibida con un repentino aluvión de acusaciones. Mew declaró que le habían advertido que no se involucrara con un perro callejero como él, mientras que Lalabel añadió que su hermano le había dicho que ser tocada por un hombre sería una deshonra para su familia. Abrumado, Tarou replicó, preguntando si de verdad lo veían como una especie de bestia. Un consenso pareció formarse sobre el tranquilo oasis. Aunque ciertamente había margen de mejora en su situación de comida y vivienda, acordaron que por ahora, dada la emergencia, tendrían que arreglárselas juntos. Tras esto, Mew le dijo alegremente a Lalabel que sería más que bienvenida a unirse a ellos. Lalabel sonrió, coincidiendo en que debía de ser el destino. Tarou, al oír este intercambio, se quedó atónito al darse cuenta de que estaban hablando de él y de su nuevo acuerdo. Antes de que pudiera reaccionar, Mew los atrajo alegremente a él y a Lalabel a un abrazo grupal, declarando que estaba decidido, los tres vivirían juntos a partir de ahora. Procesó el repentino giro de los acontecimientos. Una vida en común rodeado de dos mujeres atractivas no estaba tan mal, pensó, pero se hizo una firme nota mental de hablar inmediatamente si sentía que se estaban aprovechando de él. Sentado incómodamente entre ellas, recordó las palabras de su hermano esa mañana sobre su propia patética experiencia. Su hermano había dicho que un hombre que duerme en la misma habitación que una mujer y no hace nada es menos que un hombre. Tarou se sintió atrapado, una flor en cada mano, atrapado en una situación imposible. Al borde de un oasis en el desierto, Kato Tarou se sienta y sumerge el pie en el agua fresca, suspirando aliviado. Les dice a sus compañeros que deberían descansar, comentando lo agradable que se siente el agua fría. Reflexiona sobre su buena fortuna, contemplando la exuberante isla cubierta de palmeras que le sirve de santuario en las vastas arenas. Con una sonrisa de satisfacción, cierra los ojos, agradecido de tener abundante agua y no tener que preocuparse por bañarse. Sus pensamientos se desvían hacia las hermosas chicas que ha conocido en su viaje, aunque admite para sí mismo que no es del todo satisfactorio. Su ensoñación se rompe cuando Mew aparece de repente a su lado, sobresaltándolo al preguntarle por qué está sonriendo para sí mismo. Desconcertado, le pregunta cuándo llegó. Mew responde con naturalidad que lleva un rato allí y que no debería sorprenderse tanto. Al ver que el sol se pone, sugiere que empiecen a preparar la cena. Ella acepta y se ofrece a ayudar, presentándole el gran aguijón cercenado de un escorpión de arena. Él se aclara la garganta, reconociendo el ingrediente familiar, aunque inquietante. Cerca de allí, el origen del aguijón se hace evidente. Lalabel se para ante una criatura escorpión enorme y musculosa, informándole que, como dependen de ella, se encargará de la cocina. Señala que la criatura es del tamaño de una persona. Mew también ofrece su apoyo, señalando a un pequeño golem de roca y explicando que una estufa y un espacio de trabajo están disponibles para su uso. Muestra un juego de utensilios de cocina que ha preparado, por lo que Tarou le expresa su gratitud. Él observa que no hay leña, pero Mew aclara que es innecesario. Le explica que simplemente puede canalizar magia hacia la losa de piedra para generar calor, lo cual es mucho menos problemático. Mientras sostiene una sartén, Mew le indica que ajuste el calor subiéndola y bajándola. El método le parece difícil, pero lo entiende. Aflora un recuerdo de su vida tras la muerte de su esposa, Kana, tuvo que cocinar para sí mismo y se volvió bastante hábil. Flexionando el bíceps, declara que esta es su oportunidad para lucir sus habilidades. Comienza preparando una ensalada, cortando hábilmente las verduras que trajeron del barco mientras Mew observa. A continuación, su atención se centra en el plato principal. Sosteniendo un gran trozo de carne de lagarto gigante, decide prepararlo como un filete. Luego, desmenuza trozos de pan en un cuenco, creando un aderezo para la ensalada. Con pericia, recorta el exceso de tendones de la carne con su cuchillo. Con un gesto de confianza, sazona generosamente el corte con sal y especias. Coloca la carne sazonada con la piel hacia abajo en la sartén caliente y comienza a chisporrotear ruidosamente. Mientras el aroma llena el aire, Mew comenta lo bien que huele. Él continúa sellándola a fuego alto, asegurándose de que ambos lados estén bien cocidos. Una vez que el filete está cocido, lo traslada a un plato, planeando usar la grasa que soltó la carne para saltear las verduras de acompañamiento. Se le ocurre una idea, aunque el filete está bien por sí solo, la comida necesita un plato más. Al notar su contemplación, Mew le ofrece una gran pata de escorpión de arena, preguntándole si puede usarla. Lalabel apoya la sugerencia con entusiasmo. Él acepta la pata de escorpión. Cuando Mew le pregunta qué planea hacer con ella, simplemente le dice que observe. Luego, rompe el duro exoesqueleto, extrayendo cuidadosamente la carne y desmenuzándola en trozos finos. A continuación, bate varios huevos de lagarto gigante en un cuenco. Vierte los huevos batidos en una olla de agua hirviendo que ya contiene la carne de escorpión de arena desmenuzada, completando una sopa al estilo de sopa de huevo con cangrejo. Presenta el festín completo, un gran filete de lagarto gigante, una ensalada fresca y un tazón humeante de sopa. La cena está servida, anuncia.
Los ojos de Miu brillan de emoción, y Lalabel comenta que ha pasado mucho tiempo desde que comió una comida con tantos platos. Ambas dan un bocado al unísono, y sus expresiones se transforman inmediatamente en pura delicia. Miu exclama que la carne es deliciosa y sorprendentemente ligera. Lalabel declara que el plato es una obra maestra, señalando cómo el sabor de la carne ha sazonado perfectamente las verduras salteadas. Al ver sus reacciones, Kato Tarou sonríe, complacido de que sus esfuerzos hayan tenido éxito. Miró el cuenco humeante, satisfecho. Los ingredientes de la sopa habían cobrado vida maravillosamente. No esperaba encontrar un método de cocción para el escorpión de arena como este, pero también sabía que había otra forma, asarlo a la parrilla. Su cocina recibió grandes elogios de la princesa Lalabel. Admitió que, aunque antes había dicho que su cocina era simplemente normal, en realidad era bastante hábil. Luego declaró su deseo de encargarse de las comidas de Tarou de ahora en adelante, añadiendo que, si él estaba de acuerdo, ella se ocuparía. Él sonrió, un poco tímido, mientras ella pensaba para sí misma que no tenía intención de dejar que él hiciera esto solo por el resto de su vida. Mientras ella hablaba, Miu se acercó a Kato, susurrando que como Lalabel era una princesa, no tenía experiencia en la cocina. Miu explicó que, si la dejaban sola, Lalabel lo quemaría todo o herviría la olla demasiado lento, como siempre hacía. Al otro lado, el rostro de Lalabel se contrajo de ira. Había oído cada palabra y gritó que era una grosería y que estaba fuera de lugar. Después de la comida, el ambiente se calmó mientras empezaban a limpiar. Miu comentó que hacía mucho tiempo que no se daba un baño tan bueno. Kato preguntó si ya era hora de dormir, y ella lo confirmó, añadiendo que no había entretenimiento allí y que debían dormir justo después de comer. Él entonces mencionó la guardia nocturna, preguntándose si debería vigilar por si aparecían escorpiones de arena u otras amenazas. Miu sonrió, asegurándole que no se preocupara. Sin embargo, le aseguraron que la noche era relativamente segura. Los escorpiones de arena y los gusanos de arena, de los que se alimentan, no son muy activos después del anochecer. Para mayor seguridad, se había instalado un dispositivo en el perímetro del oasis para detectar a cualquier intruso. Miu dio más detalles sobre su seguridad, explicando que al principio los atacaban todas las noches. Pero durante una semana, Lalabel los combatió sin descanso hasta que las criaturas finalmente dejaron de venir. Kato se quedó perplejo, preguntándose cómo una persona podía ser tan fuerte. Con los deberes de la noche resueltos, se hicieron los preparativos para dormir. Miu mencionó que le había prestado su propia ropa de cama, esperando que fuera adecuada. Él se mostró agradecido, señalando que incluso con una manta haría frío. Miu estuvo de acuerdo, añadiendo que incluso sin un calentador, dormir envueltos en la misma manta estaría bien. Luego declaró que no reconocería la noche del desierto sola, ya que hacía demasiado frío. Insistió en que compartieran, diciendo que sería cómodo dentro de la tienda con el calentador. Kato se puso nervioso, dándose cuenta de que un hombre no dejaría sola a una mujer en su situación. Justo en ese momento, apareció otra figura. Era Lalabel, vestida con un camisón sorprendentemente delicado y revelador. Miu le preguntó si no llevaba puestos sus pantalones cortos de chándal de siempre. Lalabel, sonrojada y a la defensiva, replicó que era ropa de dormir de alta clase de la capital real y que era de mala educación decir que no le quedaba bien. Luego murmuró que también era molesto que le dijeran que usara algo de tan alta clase, antes de gritarles que no dijeran que era lencería. Se abrazó a sí misma, con el rostro sonrojado de vergüenza. Miu le preguntó por qué lo llevaba puesto, entonces. Lalabel explicó que su hermano, el príncipe, se lo había regalado, diciéndole que lo usara en la primera oportunidad que tuviera. Kato, completamente desconcertado, solo podía pensar que no entendía en absoluto a la realeza y que todo este intercambio lo estaba poniendo en una posición muy difícil. Él la observó, desconcertado, mientras la princesa Lalabel de repente se armaba de valor. Con las mejillas aún sonrojadas, declaró que necesitaban dormir de inmediato, ya que su verdadero trabajo comenzaría al día siguiente, pareciendo superar su vergüenza a pura fuerza de voluntad. Siguiendo su iniciativa, se acomodaron para pasar la noche. Kato se encontró en un paraíso inesperado, con la cabeza cómodamente apoyada contra una suave piel. Un estado de éxtasis y adoración lo invadió mientras yacía allí, atrapado en medio de una situación que superaba con creces sus experiencias terrenales. Sin embargo, incluso en ese estado, una profunda revelación lo golpeó. Desde que llegó a este nuevo mundo, se había enfrentado a una crisis de una naturaleza completamente diferente. Decidiendo que era mejor no darle más vueltas, resolvió simplemente dormir y prepararse para el día siguiente. Kato Tarou duerme. Su nueva vida, cohabitando con dos jóvenes, ha comenzado. En el desierto, las noches son frías y, cuando el sol sale, la marcada diferencia de temperatura es una preocupación constante. Empieza a despertarse, pensando que debería preparar el desayuno, pero siente el cuerpo inusualmente pesado. Una extraña sensación pulsante acompaña el peso, y se pregunta si es solo fatiga acumulada por todo lo que ha sucedido. La fuente del peso se vuelve clara, Miu duerme profundamente sobre él. Se da cuenta de que es por ella mientras murmura que se despierte. La joven se estira con un gran bostezo, abriendo un ojo. Le da los buenos días a Tarou, explicando con una sonrisa tímida que se metió en su cama porque la noche anterior hacía mucho frío. Él responde con una expresión nerviosa, preguntando si esa era realmente la razón. Se pregunta en voz alta si ella es particularmente sensible al frío. Ella revela juguetonamente que lo vio sonriendo en sueños anoche, preguntándole si se había dado cuenta.
Antes de que él pueda procesarlo, anuncia que irá a preparar el desayuno. Más tarde, mientras se bañan, Lalabel propone una división de tareas. Sugiere que Tarou se encargue de la cocina mientras ellas alternan las tareas de limpieza. Miu está de acuerdo, y Lalabel añade que ella se encargará de la colada de todos. Mientras come, Tarou pregunta qué tipo de trabajo hacen. Miu explica que durante los últimos 3 meses solo han estado cazando escorpiones de arena y no han tenido oportunidad de gastar dinero. Lalabel aclara que en este entorno tan duro, lo más importante es que el nivel de Tarou todavía es un poco bajo. Esto sorprende a Tarou, quien pregunta si ella realmente puede saber cuál es su nivel. Con un guiño confiado, Lalabel declara que su nivel es 123. Le revela a un sorprendido Tarou que posee una habilidad especial llamada Buscador de Nivel, y que sabía su nivel desde el principio. Ella continúa, explicando que en este mundo es común ocultar no solo el nivel, sino también las habilidades. Menciona que un chico le había enseñado a ocultar su nivel y que justo ayer le enseñó sobre la habilidad Almacén Interdimensional. Tarou reflexiona que se suponía que debía aprender tales cosas de un instructor en la capital, pero no lo recuerda. Él escuchaba mientras Lalabel continuaba con su explicación. Reconoció que, si bien le enseñaron a ser discreta, también fue criada con la determinación de no ocultar quién es. Con una sonrisa de confianza, reveló que, además de buscador de nivel, poseía otra habilidad, maestría con la espada. Luego dibujó una simple pirámide para ilustrar la jerarquía de las habilidades de espada. En la base estaba la técnica de espada, por encima el santo de la espada, un título que solo uno de cada 100.000 podía alcanzar, y en la cima estaba el dios de la espada, un nivel de maestría tan raro que se decía que solo uno podría aparecer en 1000 años. Kato Tarou solo pudo preguntar si eso era aún más increíble que su habilidad de maestría con la espada. La revelación lo dejó reflexionando sobre una pregunta crucial: si ella poseía un potencial tan extraordinario, ¿por qué el rey la habría exiliado realmente? Lalabel, sin embargo, cambió la conversación hacia una preocupación más inmediata. Le preguntó si creía que podrían luchar contra un escorpión de arena. Razonó que sus niveles deberían ser suficientes, pero advirtió que esto era solo una guía aproximada, ya que las habilidades fundamentales y las tasas de crecimiento podrían alterar drásticamente el resultado de una batalla. De repente, llena de energía, se puso de pie y declaró que era hora de subir de nivel. Kato Tarou la observó, sorprendido por su entusiasmo. Explicó que nunca antes había estado en una situación como esta, formando un grupo, cazando ingredientes, y estaba emocionada por la posibilidad de que su primer material obtenido pudiera ser algo de calidad divina. Miu se unió rápidamente, levantando el brazo y prometiendo esforzarse al máximo por Tarou. Con el ánimo de Lalabel, los tres vitorearon al unísono, listos para embarcarse en su aventura de subir de nivel. Su viaje los llevó a través de un vasto paisaje desértico a bordo de un pequeño bote. Mientras navegaban entre extraños estanques circulares de arena, Kato Tarou notó lo increíblemente positivas que eran sus compañeras, a pesar del entorno desolado. A lo lejos, las siluetas de los escorpiones se deslizaban por la arena. Ahora ataviados con equipo de aventurero, el grupo se encontraba ante su destino. Lalabel señaló hacia un grupo de criaturas, identificándolo como un nido de escorpiones de arena. Sin un momento de vacilación, se lanzó hacia adelante, gritando que ella se encargaría del primero. Su ataque fue un destello de movimiento. Kato Tarou se quedó atónito, admitiendo para sí mismo que ni siquiera pudo ver el movimiento de su espada. Miu, sin embargo, aplaudió con deleite, elogiando la increíble habilidad de Lalabel. De pie sobre la bestia derrotada, Lalabel comentó que su cadáver les proporcionaría abundante comida. Luego se volvió hacia Kato Tarou y le ordenó que lo descuartizara rápidamente. Él solo pudo responder con una tensa afirmación. Se encontraba junto a sus nuevas compañeras mientras Lalabel, con expresión decidida, declaraba que su subida de nivel como grupo comenzaría oficialmente. Miu tomó la iniciativa de inmediato, señalando que el punto débil de los escorpiones de arena es la cabeza. Con una sonrisa confiada, anunció su plan de derrotarlos a todos de un solo golpe y desató un hechizo, gritando, lanza de hielo. Los proyectiles de hielo dieron en el blanco, perforando los caparazones de varios escorpiones. Sin inmutarse por el caos, Lalabel cargó hacia la refriega, gritando para que más enemigos se le acercaran. Miu se encontró rodeada, su espada era un borrón mientras se defendía de múltiples atacantes. En medio de la frenética batalla, le gritó a Tarou, confiándole la protección de su retaguardia. En el corazón del enjambre, Lalabel se movía con una gracia letal, su espada abriéndose paso entre los monstruosos insectos y lanzando chorros de fluido oscuro al aire con cada potente estocada. Observaba la abrumadora demostración desde la retaguardia, con una gota de sudor en la frente. Reflexionó con ironía que, a pesar de que le pidieron que las protegiera, sus dos compañeras eran tan abrumadoramente poderosas que simplemente no había nada que él pudiera hacer. Y así fue. Día tras día, continuaron su implacable caza de escorpiones de arena, aumentando sus niveles de forma constante. El paisaje desértico se convirtió en un campo de entrenamiento familiar, la visión de otro escorpión era simplemente un paso más en su viaje. Pasaron 2 semanas de esta manera. Lalabel comentó lo rápido que había subido su propio nivel gracias a sus esfuerzos. Miu añadió que era conveniente como los escorpiones de arena derrotados simplemente se desvanecían. Cuando Lalabel le preguntó por su progreso, Tarou reveló que ahora estaba en el nivel 199, habiendo ganado más de 70 niveles desde su llegada. Al oír su increíble progreso, Miu exclamó con deleite que estaba casi en el nivel 200.
Él sonrió, atribuyendo su éxito a sus dos compañeras, y Mew sonrió radiante, genuinamente complacida de que le fuera tan bien. Él escucha mientras Mew anuncia alegremente que ha alcanzado el nivel 537. Atónito por el número tan alto, solo puede balbucear sorprendido. Mew lo tranquiliza, diciendo que como acordaron compartir sus niveles entre ellos, no hay necesidad de ocultárselo a Lalabel. En respuesta, Lalabel explica que, debido a su apariencia, sus hermanos nobles siempre la menospreciaron. Esto la llevó a pasar su infancia cazando bestias de arena sola. Mew la escucha con una expresión de dolor. Ella continúa, con un toque de nostalgia en su voz, recordando cómo la maldecían en casa por ser tosca, y cómo su familia temía que su naturaleza se les contagiara. Su hermano le decía constantemente que se llevara bien con los humanos y las bestias. La historia le llega a Kato, a quien le resulta doloroso escucharla. Su tono se ilumina al añadir que, desde que los conoció, la subyugación diaria de monstruos ha sido divertida. Una ola de alivio inunda a Kato, quien se alegra de escucharlo. El momento es interrumpido cuando Mew divisa un escorpión de arena cerca. Se lo señala a Kato, sugiriendo que intente derrotar a este. Él se gira, su expresión se endurece con determinación. Él carga, recordando las tácticas de combate de Mew. Concentrando su intención, identifica el punto vital de la criatura, su cabeza, y salta en el aire, descargando su arma en un golpe poderoso. El golpe da en el blanco y, mientras el monstruo cae, una notificación se materializa ante él. Ha alcanzado el nivel 200. Sus compañeras corren a su lado, felicitándolo por el logro. Mew declara que ahora está a la par de un cazador de alto rango. Mientras les da las gracias, sus ojos se posan en una nueva indicación en su pantalla de estado, una habilidad especial, almacén de dimensión diferente. El texto en la pantalla cambia, y el nombre de la habilidad se resuelve en dos palabras de su antiguo mundo, compras en línea. Se queda mirando con total confusión, preguntándose qué podría ser esta nueva, pero extrañamente familiar, habilidad especial. En un claro tranquilo rodeado de palmeras, una gran tienda de campaña se alza junto al agua. Aquí, la habilidad única, compras por internet, está a punto de ser puesta a prueba. Kato Taro está cerca, preguntándose en voz alta qué clase de poder es realmente esta habilidad y cómo invocarla. Como en respuesta, una gran interfaz brillante se materializa ante sus ojos, mostrando un diseño web familiar, lo que le hace jadear de asombro. Se inclina, estudiando la pantalla. Es un mercado en línea llamado Sabason, un claro paralelo a uno de su mundo. Se da cuenta de repente de que puede buscar artículos simplemente pensando en ellos. Sintiendo el calor de este nuevo mundo, desea ociosamente un helado. Al instante, los resultados de la búsqueda se llenan de multitud de opciones de helados, lo que provoca un brillo de deleite en sus ojos. Su emoción se convierte rápidamente en confusión al examinar los detalles. Todos los productos son de su mundo natal, pero la moneda no es el yen. En su lugar, los precios aparecen en e-dolk, abreviado como E. Supone que su valor es probablemente similar al dolk. Esto presenta un nuevo problema. No tiene dinero electrónico para una compra en línea. Todo lo que posee es una bolsa física de monedas de dolk, lo que le deja preguntándose cómo podría pagar algo. Mientras contempla su dilema, un número asombroso parpadea en la pantalla con dígitos enormes, 387, 595, 687. Se queda mirando, estupefacto, preguntándose si ese podría ser su saldo disponible. Se aferra a la interfaz, tambaleándose por la conmoción. Una suma de dinero tan vasta es más de lo que un asalariado en Japón podría esperar ganar. Entonces, un pensamiento se conecta, no ha recibido ningún material físico ni herramienta divina de los monstruos que ha derrotado. La verdad le cae encima con la fuerza de un golpe físico, mientras imágenes de sus batallas pasadas cruzan por su mente. Se da cuenta de que todo, cada monstruo, cada objeto, ha sido convertido automáticamente en dinero y depositado directamente en esta cuenta de compras. Se vuelve hacia sus compañeras, Lalabel y la princesa con armadura, para explicarles su descubrimiento. El sistema le permite depositar dolk desde una cuenta bancaria para cargar su saldo electrónico y también puede convertir e-dolks de nuevo en dolks. Sin embargo, señala que no parece haber forma de devolver el préstamo en dolk que recibió. Al ver su expresión preocupada, la princesa le pregunta qué le pasa. Escuchó mientras el otro Tarou flexionaba los músculos, declarando su intención de depositar sus ganancias en la iglesia. A Kato Tarou se le ocurrió que él, sin embargo, no poseía nada parecido a una cuenta bancaria en este mundo. Esta revelación lo impulsó a convertir toda su moneda local al saldo de su cuenta de compras, no queriendo que su inusual riqueza fuera descubierta. Con un tintineo, la transacción se completó, añadiendo una suma masiva a su ya considerable total. Con fondos de sobra, se le ocurrió una idea. Accedió rápidamente a la tienda en línea, Sabason, y con un toque decidido, hizo un pedido de helado. Para su asombro, una caja con la etiqueta, helado premium, se materializó ante él. Se quedó mirando, estupefacto de que su pedido hubiera llegado de verdad. Rápidamente dedujo que su habilidad de almacén interdimensional debía evitar que se derritiera. Revisó los detalles del pedido y su rostro se descompuso al ver que el costo de envío era tan caro como el propio helado. Se lamentó de que, incluso con su riqueza, tales costos eran elevados para un artículo inalcanzable en este mundo. Justo entonces, sus ojos captaron una notificación de una campaña especial. En otro lugar, alguien ya estaba disfrutando del manjar, murmurando lo delicioso que estaba. Otra voz se disculpó por haberlo comprado sin preguntar primero a los demás. La escena reveló a Mew comiendo felizmente el helado de chocolate mientras Lalabel, la caballera enmascarada, la perseguía.
Lalabel protestó en voz alta que el de chocolate era suyo y que comerse 3 iba en contra de las reglas, exclamando que no le habían consultado. Kato Taro observaba la escena, sosteniendo su dispositivo. Parse-error-es. 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 Mientras él sopesaba la oferta, Lalabel, disfrutando de su helado, hizo un cálculo rápido. Razonó que si podían preparar 10 millones de doruko en un mes, sería una inversión que valdría la pena. En comparación con las exorbitantes tarifas del reino, el costo de envío era una ganga. Insistió en que debían comprarlo rápidamente, señalando que por el mismo precio, también podrían permitirse más helado. Miró la interfaz, y se le ocurrió una idea. Se preguntó si los tesoros divinos podrían usarse como pago en lugar de efectivo. Un momento después, se confirmó a sí mismo que parecía posible. Después de todo, tenían una considerable cantidad de riqueza justo ahí, apilada descuidadamente en sacos fuera de su tienda. Revisó su saldo de nuevo, 688.931.245. Una oleada de consternación lo invadió al darse cuenta de que todavía les faltaban unos 300 millones de doruko. Conseguir tal suma en un mes sería una tarea monumental. Sus compañeras discutían el aprieto. La mujer de pelo corto señaló que no cumplir con el plazo sería un problema, y Lalabel estuvo de acuerdo en que la certeza era esencial. Cuando se planteó la sugerencia de extender su periodo de subyugación, Lalabel la desestimó de inmediato, afirmando que continuar con su cacería actual ya estaba resultando demasiado difícil. Su difícil tarea era derrotar a una criatura conocida como un nombrado. A diferencia de las bestias de arena comunes, un nombrado es un individuo excepcionalmente fuerte y gigantesco que actúa en solitario. Son criaturas tan poderosas que son reconocidas por los humanos y se les da un título, muy parecido a un monstruo jefe. Incluso aquellos sin una designación oficial son llamados nombrados y su fuerza es lo suficientemente grande. Mientras discutían su objetivo, Lalabel explicó que a este individuo en particular se le había dejado en paz durante años, lo que le permitió crecer a un tamaño inmenso. Taro añadió que si fuera una bestia de arena normal, su única opción sería alimentarla. Su otra compañera señaló que los tesoros divinos que obtendrían al derrotarla estarían en una escala completamente diferente. Luego expresó un pensamiento peculiar: la bestia parecía estar evitándolos astutamente. Se preguntó si era porque su grupo era simplemente demasiado fuerte, lo que activaba los instintos defensivos de la criatura. Taro, sin embargo, permaneció pensativo. Se dirigió a Lalabel con una pregunta crucial, queriendo saber por qué el nombrado nunca había hecho un movimiento en su contra hasta ahora. La princesa Lalabel explica su plan con una sonrisa de confianza. Sugiere que, ya que están derrotando escorpiones de arena ordinarios todos los días en el desierto, deberían intentar criar a uno nombrado ellos mismos. Él procesa su audaz propuesta, imaginando un escenario cómico en el que los escorpiones derrotados son utilizados como alimento para potenciar a uno más fuerte. La idea parece absurda, pero reconoce la lógica que hay detrás. Su contemplación se ve interrumpida cuando Lalabel de repente señala hacia adelante, con voz urgente. «Mira, Taro Dono. Ahí está. Él, nombrado». Su expresión cambia a una de sorpresa mientras se gira para mirar. Sigue su mirada y se queda helado, inclinando la cabeza hacia atrás para asimilar la enorme escala de la criatura que se cierne sobre él. Una sombra colosal cae sobre él mientras el suelo vibra con su presencia. La bestia es un espectáculo aterrador, un titán insectoide monstruoso y con múltiples ojos que empequeñece todo a su alrededor. Su mirada es inquietante. La criatura posee una vibrante coloración roja y, aunque carece de un nombre oficial, su fuerza es más que suficiente para ganarse el título de nombrado. Sin embargo, en comparación con otros monstruos nombrados famosos, se considera relativamente débil. Mientras observa, una nube de polvo se levanta de repente del suelo del desierto. Se da cuenta con alarma de que no es una tormenta de arena natural, es causada por la criatura, que se mueve aproximadamente al triple de la velocidad de una normal. Observa su colosal cuerpo rojo y su único y enorme cuerno. Sus compañeros evalúan rápidamente la amenaza. El joven de cabello castaño rojizo advierte que su poder está en otro nivel, un golpe directo sería fatal. Añade que sus movimientos son lentos, pero una sola picadura de su cola significaría la muerte por veneno en instantes. La mujer de cabello oscuro señala que su velocidad parece haberse duplicado, inutilizando sus cálculos de batalla. Antes de que puedan finalizar una nueva estrategia, la criatura se abalanza. Con un grito de «ya viene», Lalabel observa con horror cómo el monstruo se precipita sobre Taro, con sus mandíbulas chasqueando. El ataque es devastadoramente rápido. La enorme cola del monstruo se estrella contra el suelo, levantando arena y escombros. Taro grita de dolor al ser arrojado a un lado. Al ver esto, el espadachín de cabello rojizo declara que no tienen tiempo que perder y deben derrotarlo rápidamente. Mientras la batalla contra el colosal escarabajo se recrudece, un pilar de hielo afilado brota del suelo del desierto, invocado por la usuaria de magia del grupo, que grita su nombre, Pilar de Hielo. La hechicera observa atentamente mientras Kato Taro pregunta si lograron derrotarlo. Ella responde rápidamente que aún no ha terminado, con la mirada fija hacia arriba mientras la princesa Lalabel desciende por el aire.
Grita el nombre de la princesa en señal de advertencia y apoyo. Mientras cae en picado hacia la criatura, su compañera en el suelo le grita que use la técnica especial de Tarot, instándola a que se la muestre a la bestia y la haga pagar. Con un único y decisivo tajo, cercena la enorme cola del monstruo, lanzando un torrente de fluido oscuro por el aire. El apéndice cercenado cae en la arena e inmediatamente comienza a disolverse con un siseo audible, desvaneciéndose en vapor. Aterrizando con elegancia, la princesa acorazada exhala lentamente, liberando la tensión de la batalla mientras el polvo se asienta a sus pies. Su compañera corre a su lado, elogiando su excelente trabajo. La princesa Lalabel acepta el cumplido con una sonrisa de confianza, aunque comenta que no fue un gran desafío. Observando desde la distancia, Kato Tarou está cautivado. Sabía que era fuerte, pero le sorprende la belleza de sus movimientos gráciles, casi como una danza, mientras derribaba al monstruo. Como si sintiera sus pensamientos, la princesa lo mira, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas.